El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras creyeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno, la arrebata y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe las semillas entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Palabra del Señor. En este 15º domingo del tiempo durante el año, comenzamos a reflexionar este hermoso capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que nos trae el tercer discurso de Jesús, en la lógica del Evangelio de Mateo, en el esquema del Evangelio de Mateo. En este capítulo 13, el Señor nos va a presentar las parábolas del reino, que es una forma de tratar de mostrarnos cuál es la realidad del reino de los cielos, una realidad que permanece escondida, permanece secreta, permanece oculta para la mayoría de los mortales, pero que es una realidad existente y que, como hemos dicho muchas veces, es una realidad que se inaugura con la llegada de Jesús a este mundo. O sea, con la encarnación del Señor comienza el reino de los cielos, que luego
Él durante su vida lo irá anunciando, durante su vida pública especialmente, lo irá anunciando y nos estará dando las pautas de cómo debe realizarse ese reino. Veíamos que en el primer discurso, el discurso de las bienaventuranzas, nos planteaba cuál era el programa del reino de los cielos, ¿no? El famoso discurso de las bienaventuranzas. Después, en el segundo discurso nos mostró las condiciones que tenía que reunir el discípulo para ser ciudadano del reino y las exigencias que esa ciudadanía del reino conllevaba. Y ahora, en este tercer discurso, que es el discurso del mar, el discurso que se da a orillas del mar, supongo que sería el lago de Tiberíades, que ellos lo llamaban el mar de Galilea, ahí nos va a dar este vistazo de lo que es el reino de los cielos, en estas parábolas del reino. Y la primera es esta parábola del sembrador. Obviamente que no nos vamos a poner a explicar la parábola del sembrador, porque creo que sería un acto de soberbia. Si el mismo Jesús la explica, ¿para qué la vamos a explicar nosotros? Entonces, creo que nuestra reflexión tendría que apuntar a ver qué es lo que pasa con nosotros, en qué grupo estamos y en qué grupo está nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Fíjense que el Señor nos presenta los que están al borde del camino, la semilla que cae al borde del camino, la semilla que cae en terreno pedregoso, la semilla que cae entre espinas y la semilla que cae en tierra buena. Entonces acá viene la pregunta del millón. ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿Soy el borde del camino? ¿Soy el terreno pedregoso? ¿Soy las zarzas y las espinas? ¿Soy la tierra buena? Y cuando la semilla cae en tierra buena, no es que siempre va a dar el 100%. A veces dará el 100, a veces el 60, a veces el 30. Cada uno según sus capacidades, cada uno según sus posibilidades. No podemos rendir todos igual. Pero ¿en qué grupo estoy? ¿Y en qué grupo está el mundo en el que vivimos? Y la otra pregunta, ¿cuándo recibimos la semilla del reino? Porque nunca la hemos visto dando vueltas por ahí a la semilla del reino. La semilla del reino la hemos recibido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el día de nuestro bautismo. Y es ahí cuando esa semilla comienza a germinar. Entonces acá viene a cuento una reflexión muy importante. El compromiso que asumen los padres y los padrinos, especialmente los padres, cuando piden el bautismo de un hijo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo de un hijo? ¿Es un trámite más que tengo que cumplir? ¿Es un momento social? ¿O es verdaderamente abrirle a mi hijo la posibilidad de acceder al reino de los cielos? Y me asumo esa responsabilidad como padre. El que recibe el bautismo como adulto, asume él sus responsabilidades de vivir el bautismo. Pero cuando lo recibe el bautismo un niño, ¿quién asume esa responsabilidad? De hacer que ese niño viva su bautismo. Son los padres. Y son los padres los que tienen que cuidar esa plantita. Son los padres los que tienen que cuidar esa tierra para que sea tierra buena. Porque evidentemente cuando un niño inocente recibe el bautismo, primero se convierte en hijo de Dios, segundo, se le borra el pecado original, los efectos del bautismo, ¿no es cierto? Que nos lo dice el catecismo. Pero es tierra virgen. Y esa tierra virgen yo la tengo que abonar, la tengo que preparar para que esa criatura viva su bautismo y para que esa semilla germine y dé fruto. ¿Pero qué hago? La siembro, me voy y me olvido. No lo crío como cristiano, no lo educo como cristiano, no le enseño a conocer a Dios.
Entonces, ¿para qué lo hice bautizar? Ahí esa tierra evolucionará como pueda. Pero ese padre, esa madre que pidió el bautismo de su hijo y descuidó su educación cristiana, deberá rendir cuentas a Dios por eso. Y pobre de él, pobre de ella. Porque evidentemente ha incumplido el más grave deber que tiene como padre y como madre. Porque al pedir el bautismo de un hijo, asume la responsabilidad de educarlo en la fe. Un segundo punto es, entonces, lo que decíamos antes, ¿qué terreno encuentra la palabra de Dios, esa semilla del reino, en el corazón de cada uno de nosotros? Porque hasta un cierto punto es responsabilidad de los padres, pero llega un momento en que ya nosotros somos responsables de ese bautismo que hemos recibido. Hemos tomado conciencia de la responsabilidad que implica el ser bautizado. Y si hemos tomado conciencia, ¿qué terreno hemos preparado en nuestro corazón? Tal vez nuestro corazón estuvo incurado, no fue cuidado hasta ese momento. Pero del momento en el cual tomamos conciencia, ¿hemos procurado cuidarlo? ¿O preferimos echarle la culpa de todo a la madre o al padre? Porque eso es muy cómodo, ¿no? A partir de una cierta edad, tesoro, ya no le podés echar más la culpa de tus malas decisiones a tu papá o a tu mamá. Ya sos adulto y tomás tus propias decisiones. Si eso sucede en todos los ámbitos de la vida, lo mismo sucede con el ámbito de la fe. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cómo estás viviendo tu bautismo? ¿Cómo estás viviendo tu condición de bautizado? Si es tierra buena y lo estás viviendo como tierra buena, bueno, fenomenal. Dará frutos según tus posibilidades y según tus capacidades. Pero si en ese terreno había zarzas y espinas, ¿qué hiciste para erradicarlas? Si ese terreno era pedregoso, ¿qué hiciste para abonarlo? Si ese terreno era el borde del camino, ¿qué hiciste para mejorar la situación? ¿Qué responsabilidad asumiste? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? En nuestra sociedad hablamos mucho de los valores cristianos hoy en día, pero hablamos solamente de los valores cristianos que nos resultan convenientes. Se habla de honestidad, se habla de veracidad, y son muy importantes. Son importantísimos. Es importantísima la honestidad, especialmente en los políticos, pero es un tema aparte. Es importantísima la veracidad, es importantísima la justicia. Pero ¿qué pasa con las cosas que no resultan convenientes o no resultan cómodas a aquellos que quieren dirigir los hilos? Como por ejemplo, si nos ponemos a hablar del aborto, ya ahí nos tenemos que actualizar, somos anticuados. Si nos ponemos a hablar de moral sexual, somos anticuados, somos unos represores, no se puede hablar de eso. Pero cuando hay que apuntar el dedo sobre los pecados de alguien, ahí sí, ahí la moral entra, ahí, con todas las letras. Pero lo más grave es que la moral entra y se apunta el dedo contra algunos y no contra todos los que están en la misma pomada. Y digo pomada por ser elegante. Entonces ahí ya no se habla, porque caemos en el terreno de la cancelación. Te cancelan en las obras sociales, iba a decir, no, en las redes sociales, porque lo que dijiste es un discurso de odio. Pará un poquito. Estoy hablando de Dios. Hablar de Dios no es discurso de odio. Decir la verdad no es discurso de odio.
Si yo me asocio a la mentira, sí es discurso de odio. Pero si estoy defendiendo la verdad, aunque sea una verdad que no te resulte cómoda, no es discurso de odio. Llamar al pan pan y al vino vino no es discurso de odio. Es decir, la verdad. Y esa verdad es la que hoy en día es perseguida porque no conviene, porque incomoda, porque nos hace cuestionar y porque nos exige cambiar. Entonces fijémonos en qué terreno estamos nosotros. ¿Somos tierra buena? ¿Somos terreno pedregoso? ¿Somos zarzas y espinas? ¿Somos el borde del camino? Cuestionémoslo, sincerémonos y busquemos hacer algo para cambiar y para convertirnos en tierra buena. Y si somos tierra buena, procuremos mejorar, porque siempre la tierra buena se puede mejorar y que dé todavía más fruto. Alabado sea Jesucristo.